Caso paranormal. ¿Qué tal, comunidad? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a este su espacio, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que por allá en los años 80, principios de los 90, trabajó en el sistema de transporte colectivo Metro como mecánico de mantenimiento, en donde él y sus compañeros fueron, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esta historia y recuerden que esto es Caso paranormal. Y esta es la historia. ¿Qué tal? Mira, soy tu seguidor y estoy suscrito a tu canal. He escuchado las historias que compartes y la verdad están muy buenas e interesantes. Y es por ello que me atreví a enviarte esta historia de este suceso que yo viví junto con mis compañeros cuando trabajé como mecánico en mantenimiento en el sistema de transporte colectivo Metro. Esto en los años principios de los 90, para ser exacto. La verdad fue algo impactante porque yo en el tiempo que trabajé en el ayuntamiento, ahora sí que adscrito al mantenimiento mecánico de el metro, yo estuve asignado ahí a la estación Martín Carrera, donde salen la línea 4 y la línea 6. Yo era responsable de darle mantenimiento a todos los vagones de los convoys que llegaban ahí a Martín Carrera, tanto los que llegaban de Santa Anita como los que llegaban de Rosario. Y mis compañeros y yo ya habíamos notado que todas las noches que laborábamos, esto fue durante 3 años que estuvimos trabajando ahí, que por cierto ya no aguantamos más esos casos que vivíamos, porque te cuento que nosotros teníamos una hora específica para comer algo o descansar un rato o definitivamente, pues perdón de lo que voy a decir, pero pues tomar una siesta. Entonces esto era permitido por nuestros jefes, quienes nos autorizaban en dicho descanso para agarrar ese horario para, no sé, algún alimento, qué sé yo, alguna distracción, un pequeño receso se podría decir. Entonces nosotros nos dimos cuenta que a eso de la 1 de la madrugada hasta las 4 de la madrugada solíamos escuchar risas como que corrían, pero como si alguien corriera, pero no eran pasos así normales de una persona grande o de un niño, no sé. Esto se escuchaba raro porque se escuchaban pasos pequeños. Se escuchaba que alguien corría, pero con pasos pequeños así, que si apenas si eran perceptibles al oído. Entonces siempre mis compañeros, cuando escuchábamos algo así, nosotros luego nos quedábamos quietos y poníamos atención, porque cuando escuchábamos que alguien corría, poco después escuchábamos risas como de niños, como de ancianas, qué sé yo, no sé cómo explicártelo. Eran unas risas realmente tétricas, siniestras, pero no de persona adulta o de algo terrorífico, no.
Estas risas eran como infantiles, como, la verdad, perdóname, pero no sabría cómo explicarlo. Entonces, después de que escuchábamos esas risas, esas carreras, nosotros nos dábamos cuenta que nuestra herramienta desaparecía. O, por ejemplo, si estábamos con ciertas máquinas, herramientas, o no sé, dándole mantenimiento a, qué sé yo, cualquier cosa del vagón que estuviéramos checando, o incluso hasta de las vías. Nuestras herramientas, nuestro equipo, siempre cambiaba de lugar. Y nosotros, pues, llegamos al grado de casi acostumbrarnos, porque decíamos, ¿qué puede ser? A lo mejor mi compañero se llevó mi Stilson, mi perico, mis llaves, mi juego de llaves, qué sé yo, hasta mi flexómetro, o lo que ocupábamos, cualquier tipo de herramienta que ocupáramos o equipo de mantenimiento. Entonces, para nosotros era un poco a la vez molesto y a la vez intrigante, porque no sabíamos con exactitud qué era lo que estaba pasando. Nosotros solamente veíamos que nuestra herramienta, nuestro equipo desaparecía, escuchábamos las risas, las carreras, pero jamás habíamos visto nada, para ser honesto. Entonces, un día nosotros, ya acostumbrados de todo eso que vivíamos, pues sí, decidimos platicar entre todos los que conformábamos ese equipo de mantenimiento que pues estábamos ahí en donde yo trabajaba. Todos nos acusábamos entre todos que tú me quitaste mi llave, que tú me moviste esto, que tú me moviste mi equipo, que tú cerraste válvulas, que, o sea, fue un intercambio de palabras de esa índole. Pero al final de todo llegamos a la conclusión de que pues todos decían, no, yo no hice eso. Todos decíamos, no, yo no hice eso. Entonces, en ese tiempo no había cámaras de seguridad o no había pues nada así que pudiéramos poner para que estuviera cuidando nuestras pertenencias. De hecho, te voy a contar que hasta la comida que luego llevábamos o que juntábamos ahí para pues echar taco en cuanto nos diera hambre o qué sé yo, y se desaparecía, o luego la encontrábamos tirada, regada en otras partes. Entonces hubo ocasiones en las que a través de la red nosotros llegamos a caminar hasta la estación Talismán y de ahí nos regresábamos porque hasta allá encontrábamos nuestras herramientas cuando no tenían nada que hacer hasta por allá. Entonces sí era algo que nos inquietaba mucho, pero no nos atrevíamos a decirle a nuestros jefes ni a contarles nada por miedo a que nos tacharan de locos o que nos quitaran el trabajo, mismo que era muy bueno y muy remunerable. La verdad era un buen trabajo en esos tiempos, trabajar para el gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y nosotros lo que tratábamos era de sobrellevar ese tipo de situaciones. Como te lo dije, llegó el momento en que nos empezamos a acostumbrar a ciertas cosas, mas sin embargo no del todo, por completo. Un día, ya enfadados de esta situación, decidimos por crear guardias tipo militar para que estuviéramos relevándonos en parejas de 2. Éramos 6 compañeros en parejas de 2. Dijimos, ustedes van a cuidar de cierta hora a cierta hora y van a estar atentos, van a estar vigilando nada más mientras nosotros trabajamos en lo que tenemos que hacer. Después de esas 2 horas siguen los otros y así sucesivamente. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que estábamos trabajando, eran como las 2:30 de la madrugada, y recuerdo que los compañeros que estaban vigilando en ese momento empezaron a gritar y llegaron corriendo hacia donde nosotros estábamos, ahí justamente en Martín Carrera.
nosotros les preguntamos qué había pasado, qué les sucedía. Los compañeros pálidos, muy asustados, temblando. De hecho, uno de ellos casi lloraba. Nos empezaron a comentar que habían escuchado las carreras y las risas, pero que cuando empezaron a investigar de dónde provenían esos ruidos, pues se encontraron con pequeños seres que ya divagaban estos sobre las vías de los convoys que estaban ya en alto total, de los que estábamos revisando. Entonces ellos se percataron de esos pequeñas siluetas, se podría decir, pero que a la vez se dejaban ver y a la vez se hacían translúcidos, se desaparecían, pero que era momentáneamente en que se dejaban ver bien. Entonces nosotros les preguntamos que en dónde había sido eso, y cuando fuimos al lugar donde ellos los habían visto, ciertamente, sí, ahí estaban esos pequeños seres. Eran como unos 5 o 6 seres diminutos, muy pequeños. Por cierto, alcanzábamos a ver el rostro de esos seres, y eran unos rostros horribles. Entonces, cuando nosotros los vimos y que ellos se dieron cuenta, se aparecían y se desaparecían, y nosotros empezamos a escuchar las risas más tenues, más fuertes, y las carreras que no paraban. Entonces vimos que se metieron como si fuera en un respiradero que está ahí a un costado de las vías, y ese respiradero va a dar a una especie como de desagüe. Entonces nosotros, al indagar más a profundidad, quitamos rejillas, desmantelamos todo y fuimos a ver en dónde estaban o por qué estaban ahí. Y ahí encontramos mucha herramienta que nos pertenecía. Encontramos toda la herramienta que se nos había perdido, equipo, guantes, todo. Incluso, de hecho, no me vas a creer y pensará tu público que estoy hablando de más, pero uno de esos seres traía un guante como si fuera, no sé, un trofeo. Que al momento de vernos y que nosotros señalamos con la lámpara que traíamos, nos aventó el guante y este ser desapareció. Pero eran unos seres, te juro, que eran diminutos. Y estos ya hacían siempre merodeando o rondando ahí por donde nosotros estábamos trabajando. Simple y sencillamente aprendimos a lidiar con las travesuras de esos pequeños seres que nunca nos provocaron daño. Solamente ese día que quisimos agarrarlos, sí nos provocó un fuerte dolor de cabeza, que por cierto nunca pudimos agarrar a ninguno, porque estos se desaparecían o corrían rápidamente. Pero realmente eso fue algo impresionante que nos dejó marcadas nuestras vidas, a un servidor y al equipo con el que yo trabajaba en el mantenimiento mecánico en la línea 4 de la red de transporte colectivo Metro del entonces gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Fue impresionante el haber visto y el haber sido testigo del avistamiento y travesuras y todo lo que quieras llamarle por parte de los duendes del metro de la Ciudad de México. Créanme o no, esta fue mi historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.